Bueno, hoy vamos a ver números racionales y dentro de los números racionales vamos a ver las fracciones. Las fracciones están habitualmente en nuestra vida diaria, pero surgieron en la antigüedad con el fin de poder repartir. Los primeros en utilizarlas fueron los babilónicos y los egipcios. ¿Qué es una fracción? Una fracción es una división entre dos números enteros. Al número que yo divido lo llamo numerador y al número por el cual divido lo llamo denominador. Y la línea que separa ambos es la línea fraccionaria. Esta línea a mí me indica una división. Forma de representación. En este caso es una forma de representación gráfica donde utilizamos figuras geométricas. Por ejemplo, yo voy a representar un sexto. El denominador a mí me indica en cuántas partes divido al entero y el numerador es lo que me indica es qué parte voy a tomar de esa repartición. En este caso voy a tomar 1 de 6, o sea, un sexto. Tenemos otra forma de representación a través de un rectángulo, a través de un cuadrado o a través de un hexágono. Todas siempre tengo que recordar de que están divididos en partes iguales. Si yo no divido en partes iguales, deja de ser una fracción. Tipos de fracciones. Tenemos tres tipos de fracciones. Fracciones propias, fracciones impropias y fracciones aparentes. La fracción propia es aquella donde el numerador es más chiquito que el denominador. Si yo a esto lo divido, me va a dar menor que la unidad. ¿Sí? Entonces, con un solo gráfico yo puedo representar esa fracción. ¿Qué pasa en la fracción impropia? En la fracción impropia el numerador es más grande que el denominador, entonces la división me va a dar mayor que 1, mayor que el entero, por lo tanto yo voy a necesitar más de un entero para poder graficarla. Y por último las fracciones aparentes, donde el numerador también es más grande que el denominador, pero si yo lo divido, siempre me va a dar un número entero. En este caso yo hago 16 dividido 8, me da 2. 2 enteros completos. Dentro de la fracción impropia surge el número mixto, que el número mixto está formado por una parte entera y una fracción propia. Por ejemplo, acá tenemos 2 vasos y medios de agua. Entonces lo podemos representar como 2 más un medio o 2 un medio. Y esto es el número mixto, porque está formado por una parte entera y una fracción propia. ¿Cómo encontramos un número mixto? Yo divido numerador con denominador. En este caso, como viene de una fracción impropia, el numerador siempre va a ser más grande que el denominador. Entonces, bueno, me va a dar mayor que 1. Entonces, divido 6 dividido 4, me da 1 y tengo un resto de 2. ¿Cómo formo la fracción, el número mixto? Tomo el cociente, que va a ser la parte entera, y la fracción propia va a estar formada por el resto y el divisor. Ahora, ¿cómo hago para ir de un número mixto nuevamente a una fracción impropia? Lo que hago es, voy a multiplicar el denominador por la parte entera y le voy a sumar el numerador. O sea que voy a hacer 3 por 6 más 1, me da 19 sextos. Fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son las que representan la misma parte del entero, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Por ejemplo, yo tengo un chocolate que está dividido en dos partes, del cual me como una de esas partes, o sea, me como un medio. Ahora, puedo dividir el mismo chocolate, pero en 4 partes, pero me como 2 de esas 4 partes, o sea que estoy comiendo la misma cantidad que acá. Porque si comparamos los dibujos, es el mismo entero dividido en diferentes partes, pero siempre tomamos las mismas partes. En este caso, todas estas fracciones son equivalentes. ¿Cómo busco fracciones equivalentes? Las fracciones equivalentes se buscan multiplicando o dividiendo.
Cuando yo multiplico, lo que estoy haciendo es amplificando. Entonces, ¿qué es una amplificación? Yo voy a amplificar una fracción multiplicando numerador y denominador por un mismo número, siempre que sea distinto de 0. Por ejemplo, yo tengo 3 medios y voy a buscar una fracción equivalente a 3 medios, pero en este caso la voy a amplificar, o sea que la voy a agrandar, y si yo agrando voy a multiplicar. Voy a multiplicar por 2 al 3 medios. Entonces, multiplico numerador y denominador por un mismo número y obtengo una fracción equivalente, en este caso 6 cuartos. Esos 6 cuartos lo puedo seguir multiplicando nuevamente por 2 o lo puedo multiplicar por 3 y así sucesivamente. Y voy a el número de fracciones que encuentre amplificando son infinitas, porque cada vez que multiplique por un mismo número voy a obtener una nueva fracción equivalente. Ahora, la otra forma de encontrar fracciones equivalentes es simplificando. Simplificar es dividir por un mismo número distinto de 0, numerador y denominador. En este ejemplo tenemos 24 108avos dividido 2, me da una fracción, vuelvo a dividir por 2, me da otra fracción, vuelvo a dividir por 3, me da otra fracción. Voy dividiendo hasta ya no poder dividir más, que en este caso la cantidad de veces que divida va a depender de la fracción que yo tenga, de los números, por la cantidad de divisores que tiene. Entonces podemos decir que cuando yo simplifico, la cantidad de veces va a ser finita, porque va a llegar un momento en que ya no voy a poder dividir. Yo acá, por ejemplo, el 2 noveno no lo puedo seguir dividiendo por un mismo número, porque el 2 solo se puede dividir por 2, porque es un número primo, o por 1, y el 9 se puede dividir por 1, por 9, por 3, pero no tengo un número común. Esta fracción que me queda acá, que ya no se puede seguir dividiendo, se denomina fracción irreducible. Bueno, hasta acá llegamos con los números racionales. Esta es una introducción a los primeros conceptos de números racionales, en este caso de las fracciones. Espero que se haya entendido. Nos vemos.